4 acerca de el hijo de la esclava y el hijo de la libre. Hemos venido estudiando el Evangelio según el apóstol Juan, capítulo 8, ya hemos pasado prácticamente la mitad, casi todo, ¿no? Del capítulo 8 y vamos por el versículo 31 al 38. La verdad que libera, la verdad los hará libres. Y hemos visto que hoy en día hay muchos conceptos acerca de la libertad y algunos conceptos acerca de la verdad. ¿Qué es la verdad?, le dijo Pilatos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la verdad? Y antes de que se me vaya por la memoria, voy a buscar los apuntes para no extenderme demasiado. Bien, ¿qué es la verdad? ¿Sí? Entonces vemos aquí que Jesús dice en Juan 8:28, dice así, le dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Vemos aquí que hoy vamos a hablar sobre la verdadera libertad y la verdadera verdad, ¿no? Porque hay gente que dice la verdad, hay verdades psicológicas, verdades filosóficas, verdades, diferentes tipos de verdades. Y de hecho hay hasta memes acerca de la verdad os hará libres, hasta memes. Entonces no es de extrañarnos que no sepamos qué es la verdad o no podamos definir lo que es la verdad. Entonces bien, hemos visto que hablar la palabra levantado, ¿sí? Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, decía Juan 8:28, y en Hechos 5, del 34 al 39, Gamaliel, este erudito fariseo que fue el maestro de Pablo, si no me equivoco, a los pies de Gamaliel estudió Pablo, menciona dos movimientos fallidos de levantamientos, ¿sí? Jesús habla de cuando se ha levantado. Los fariseos que estaban con Jesús en ese momento creyeron en Jesús de que él iba a ser levantado, pero no creyeron a la manera de Jesús, sino de acuerdo a sus propios conceptos de levantamiento. Entonces Gamaliel dice lo siguiente en Hechos 5, 34 al 39. Si me acompañan, Hechos 5, 34 al 39. Vamos a ver qué decía Gamaliel acerca de ser levantado y qué concepto tenían los judíos en ese entonces acerca de ser levantado. Y lo más importante en la hermenéutica, en el estudio de la palabra, es que la Biblia se interpreta a sí misma y que el máximo exponente de la interpretación bíblica y el único autorizado para interpretar correctamente la Biblia y que la interpreta correctamente es nuestro Señor Jesucristo. Levantamiento. Gamaliel 5:34 al 39. Dice así. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, honrado por todo el pueblo, mandó que sacaran fuera un momento a los apóstoles. Y les dijo Gamaliel a los otros fariseos: varones israelitas, tened cuidado con lo que vais a hacer con respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien al que se le unió un número como de 400 hombres, el cual fue muerto, y todos los que le seguían fueron dispersados, reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del empadronamiento. O sea, el empadronamiento quiere decir cuando Jesús fue empadronado, cuando María y José se empadronaron en Belén. Eso es al principio del Evangelio, en el empadronamiento. Y llevó mucho pueblo tras sí. Pereció también él, y todos los que lo seguían fueron dispersados.
Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no la podréis deshacer, no sea que vosotros seáis hallados resistiendo a Dios. Amén. Bien, entonces vemos aquí que tanto Teudas como Judas el Galileo eran, se habían levantado, ¿sí? Jesús mismo dijo, cuando me hayáis levantado, ¿qué pensaron los judíos en el momento cuando Jesús les dice eso? En Juan 8:28, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, bueno, ellos pensaron, vamos a hacerlo rey, vamos a hacerlo el Mesías, ¿sí? Para que nos libere del yugo de la esclavitud de los romanos. Eso es lo que pensaban los judíos de esa época, esto es lo que decía Gamaliel, esto es lo que pensaban en términos generales los judíos acerca del levantamiento. Pero Jesús no tenía en mente ese levantamiento, ¿sí? Jesús tenía en mente ser levantado, ¿sí? De hecho, vamos a leer en Juan unos versículos que hablan acerca de ser levantados, ¿no? Juan 12, 32, 33. Juan 12, 32, 33. Ir buscando Juan 12, 32, 33 y luego Juan 3, 14. ¿Qué dice Juan 12, 32, 33? Dice así: y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y esto decía dando a entender de qué muerte había de morir. Los judíos pensaban que él iba a ser levantado para ser liberador, para hacer un levantamiento, una revolución. Y Jesús estaba pensando en ser levantado en la cruz. Y esto lo confirma el capítulo 12, versículo 33, 34. Y esto decía dando a entender de qué muerte había de morir. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Si Jesús fuera levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo, dice el Señor Jesús, dando a entender de qué muerte iba a morir. Juan 3:14, ¿qué dice, hermanos? ¿Alguien lo tiene? No. Lo leo. 3:14. Dice así: y como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los traeré a mí mismo, ser levantado. El concepto que tenía Jesús del levantamiento era diferente al concepto que tenían los judíos de su época del levantamiento, pero no solamente ellos. Nosotros también tenemos conceptos equivocados acerca de las palabras de Dios. Esto es un ejemplo bíblico, ¿vale? Ahora, verdad, que es la verdad. En Hechos 3:26, no sé si lo he leído antes, 3:26. A vosotros primeramente Dios habiendo levantado a su Hijo Jesús, lo envió para que os bendijera a fin de que cada uno se convierta en sus maldades. Aquí vemos a Pedro diciéndole a los judíos que Dios levantó a su Hijo. Los judíos de la época de Jesús pensaron que Él iba a ser el que los iba a librar del yugo de la esclavitud de los romanos. 2. Una palabra igual, la misma palabra, diferente significado. ¿Cómo lo debemos entender? Que los judíos de la época de Jesús entendieron mal el concepto de la palabra levantamiento. No conocían a Jesús,
por lo tanto tampoco conocían el concepto de la palabra levantamiento. Y él iba a ser levantado en una cruz. Y sí, como cuando Jesús le pregunta a Pilatos, ¿quién eres? Te quieren traer aquí para crucificarte y matarte porque dice que tú eres rey. Dice, ¿lo dices tú por ti mismo o te lo han dicho de mí? Yo soy rey y para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Entonces, vemos que Él es la verdad. Jesús dice en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces tenemos por un lado el levantamiento, ¿sí? Por otro lado la verdad. Y en ambos casos hay una palabra que los une y es el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento de la verdad? ¿Qué es el conocimiento acerca de los conceptos que nosotros escuchamos todos los días? Nosotros había dicho al principio que hay diferentes tipos de conceptos acerca de la libertad, ¿vale? Dice aquí, para ilustrar, más o menos he cogido un texto acerca de la libertad. ¿Sabéis que, no sé, aquí se celebra el Día de la Libertad? En Estados Unidos, en Latinoamérica, para nosotros en Colombia es el 12 de octubre, que lo han transformado en el Día de la Raza. Aquí es el día de... ¿Aquí qué día es? De la conquista. Día de la conquista, Día de la Hispanidad. El día exacto, Día de la Hispanidad, Día de la Raza, y no sé, para nosotros es de la libertad, de la liberación del yugo opresor del Imperio Romano, español. Sí, ¿vale? Entonces, pero en Estados Unidos, ¿qué día es el día, se celebra el Día de la Libertad? El 4 de julio, 4 de julio, ¿no? Sí, pero para ilustrar, hemos cantado Sublime Gracia, pero para ilustrar lo que significa libertad, John Newton, antes de ser pastor, fue un hombre entregado al libertinaje. Era hijo de una madre creyente y un padre impío. Navegante, lo pusieron a navegar a los 18 años, lo enlistó el padre, vete lejos, y lo mandó en un barco, llegó y vivió una vida de lujuria y llegó a ser capitán de un barco en el cual que traficaba esclavos. Él conoció al Señor un día, hay una historia, está en dibujos animados de la historia de John Newton, la voy a compartir en el grupo de la iglesia, porque es muy interesante, porque él vivía esclavo de sus vicios, de sus deseos. Y un día en el barco se iba a hundir y él le clamó al Señor de que lo liberara porque estaba asustadísimo, pero no se convirtió ese día, pero el Señor parece que lo libró, pero 6 años después conoció a Cristo y empezó a luchar en contra de la esclavitud de los negros y encontró a alguien en el Parlamento británico que le ayudó durante 20 años a luchar para alcanzar la ley de la liberación de esas personas, porque eso no era digno. Y justo el año que el Parlamento británico votó la ley que abolía la esclavitud, John Newton murió, pero tenía cumplido su trabajo y su labor. Dice él en su biografía que aunque era físicamente el dueño de otros hombres, tras su conversión comprendió que él mismo era más esclavo que cualquier africano debido a sus vicios y su pecado. Esta es la esencia, que la libertad no la otorga un parlamento, sino el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Hoy en día vemos que la libertad está en peligro. ¿No escuchamos, no? La libertad está en peligro, nos quieren bloquear el chat público, cantidad de cosas. Pero ¿sabéis una cosa, hermanos? Nos pueden amedrentar, nos pueden censurar, nos pueden llenar, inundar
de falsa información mezclada con verdadera información. Pueden hacer todo lo que quieran. Pero hay algo que este mundo totalitario cree y sabe que hay alguien que es más poderoso que el mundo totalitario, el cual es la verdad. A ese ellos lo temen, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es la verdad. El ser humano aprecia todo, la libertad sobre todo, ¿no? Por encima de casi todo, la libertad. Hay que ser libre. No, yo no quiero tener una soga amarilla o una soga roja o una soga verde. Yo no quiero tener soga, ¿sí? Yo quiero ser libre de pensamientos y de cualquier partido político. Y siempre en la lucha por la libertad a través de los siglos ha existido. Muchos han luchado por la libertad y oímos hace poco que Estados Unidos quiere liberar a Irán porque Irán es esclavo. Bueno, es posible, pero sabemos la verdad. No les interesa la libertad de los iraníes, sino el petróleo que tienen los iraníes. ¿Por qué podemos decir esto? Bueno, porque por lo mismo que Venezuela. Entonces podemos estar seguros de que están mintiendo. Son hijos de su padre, el diablo. Por lo tanto, la verdadera libertad, la mayoría desconoce, porque nacemos siendo esclavos espirituales. Somos esclavos espirituales. Una libertad que no se encuentra en constituciones políticas ni en parlamentos, sino en la persona de Jesucristo. Y ese es el texto de hoy. El texto de hoy nos habla de la verdadera libertad. Por lo tanto, permítanme ir a Juan 8, 31 al 38 y va a leerlo. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O como dice el texto de la Sociedad Bíblica Trinitaria, y la verdad os libertará. La verdad os libertará. Le respondieron: simiente de Abraham somos descendientes de Abraham y jamás hemos servido a nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Eso le están contestando los fariseos, los judíos. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado, es siervo del pecado. Y el siervo no permanece en casa para siempre, mas el Hijo permanece para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Jesús les contesta a la pregunta inicial del versículo 33, sé que soy simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros, no tiene cabida, no permanece en vosotros. Yo hablo lo que he visto estando cerca del Padre, de mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto con vuestro Padre. Fin de la cita. Entonces, vemos aquí que Jesús se dirige a los judíos que habían creído en él. Aquí hay la palabra creer. Es increíble, pero para Juan, ya lo hemos estudiado anteriormente, no necesariamente creer es creer para salvación. Es como cuando tú oyes al presidente y dice una cosa y tú le crees. No te vas a convertir al presidente, pero tú crees lo que está diciendo a tu manera. Igual lo que venía diciendo al principio de las palabras levantamiento y esto, cada uno tenía un concepto de esa palabra. Entonces Jesús dice aquí, entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: ¿y cómo así que ellos creyeron y empezaron a juzgar a Jesús? 2 versículos después, pues vemos en el versículo 30
que al hablar Jesús estas cosas, Jesús habló algunas cosas, muchos creyeron en él. Ellos creyeron, Jesús viene y le dice a esos que creyeron en él, ¿sí? Si vosotros permanecéis en mi palabra. Entonces, si vosotros permanecéis en mi palabra. Jesús se dirige a estos judíos que habían creído en él. Por lo tanto, la fe verdadera se prueba en la permanencia. ¿Cómo es posible que estos judíos que hayan creído en él, Jesús les dice que son hijos de Satanás? ¿Cómo es posible que le dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo? Más adelante, creo que en el 42. ¿Sí? 42. Entonces Jesús les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo. El versículo 42, 43. Entonces vemos aquí que Jesús les está tratando a estos que supuestamente habían creído en él. Entonces, para nosotros, los que estamos aquí hoy, en esta mañana, ¿qué es creer en Jesús? Porque, seamos sinceros, estos judíos aquí habían creído. Sin embargo, querían matarlo. ¿Qué es para vosotros creer en Jesús? Pues sencillo, Jesús lo dice aquí en el mismo versículo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Aquí utiliza una palabra, utiliza sinónimos, pero la misma palabra. Permanecer, permanencia. Esta palabra se utiliza 70 veces en el Evangelio de Juan, aproximadamente. Pero es la misma palabra. Permanecer, quedar, cabida. Aquí en este texto la utiliza unas 4 veces. Permanecer. Jesús establece una condición. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. ¿Qué es creer? Permanecer en la palabra del Señor. Punto. Ser discípulo no es una decisión momentánea, no es emocional, sino que es un estilo de vida donde cada uno se adhiere a la enseñanza del maestro como una norma de vida. Entonces eso es creer, adherirse a la enseñanza y permanecer en esa enseñanza. Por lo tanto, estos creían de verdad. ¿Qué cosa? Pasó en aquella época y sucede ahora mismo. Vemos que aquí hay mucha gente y mucha gente viene, mucha gente se queda, otros se van y no vuelven más. ¿Qué pasó con ellos? No creían. Probablemente creían a su propia manera, como estos que estaban aquí. Pero ¿quiénes son los que creen de verdad? Vuelvo y repito el versículo. Aquellos que permanecen en la palabra. ¿Sabéis la parábola del trigo, del sembrador? Salió a sembrar, ¿sí? Y la semilla cayó en buena tierra, otras en pedregales y en otros lados así. Y solamente una que dio fruto, creció y se multiplicó. Pues el que cree y se aparta es como el de los pedregales. Su raíz no crece mucho, y llegan las dificultades, los problemas y se va. Ese no es un verdadero creyente. Juan en una de las cartas dice que estaban entre nosotros pero no eran de nosotros. Si fueran de nosotros hubiesen permanecido entre nosotros. Entonces, la permanencia es una de las principales cualidades del verdadero creyente, permanecer en su palabra. Entonces aquí vemos un contraste entre la fe salvadora de aquellos que creen y permanecen en el Señor y la fe superficial de aquellos que creen por un tiempo y después dejan de creer. Para mí, personalmente, creo que nunca han creído, solamente han creído a su manera, no han creído de la manera como Jesús enseñó que se tenía que creer. Entonces la fe genuina no es un asentamiento intelectual o búsqueda de beneficios materiales.
es confianza en la persona viva de Cristo para el perdón de los pecados. Segundo efecto, el de la verdad, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conocer la verdad. Aquí hay una palabra que se llama eginosco, un conocimiento profundo, íntimo, como cuando Adán conoció a su mujer, o cuando Dios dice que yo os conozco. ¿Sí? Un conocimiento certero. Es no es solamente saber datos, sino tener una relación personal o íntima con el objeto conocido. Yo conozco ese dispositivo porque, por decir algo, es mío y sé cómo se mueve, calidad, contraseñas, bueno, todo esto porque yo conozco mi dispositivo. Pero a mí me pasa, por ejemplo, el de Noelia, el de Julian, y no tengo ni idea cómo va este dispositivo. A lo mejor tendré alguna idea de cómo es, pero para hacer una ilustración actual, o por lo menos yo conozco al presidente de España. ¿Lo conozco? No, sé datos acerca de él, pero a mi esposa la conozco de verdad. Y ella me conoce a mí. Es un conocimiento íntimo, ¿sí? Es algo íntimo y personal con el objeto, con la persona conocida. Un conocimiento, conoceréis la verdad, un conocimiento de esa verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad no es una idea abstracta, es alguien, y esa es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es la verdad es una persona. Entonces, si estás en la verdad, seréis verdaderamente libres. Él vino a liberar. Jesús mismo es la verdad encarnada, en quien residen todos los tesoros de la sabiduría. Luego, libertad e ignorancia. Hemos visto conocimiento por experiencia, ¿sí? Y conoceréis la verdad, ¿sí? La verdad como una persona, nuestro Señor Jesucristo. Y luego vemos la libertad de la ignorancia. Somos libres. Los creyentes somos libres de la ignorancia. ¿Somos ignorantes? Sí, pero somos libres de la ignorancia. Esta libertad nos libera de la ceguera espiritual. Éramos ciegos espirituales, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados delante de Dios. Y eso nos impedía ver nuestra condición delante de Dios. Pero ahora que conocemos a Jesús, que Él es la verdad, conocemos cómo somos delante de Dios. Ahora podemos decir: Señor, he pecado contra ti. ¿Pero por qué? Porque ahora conozco cuál es mi condición delante de Dios. ¿Y cuál es la mejor manera de uno sanar, de uno mejorar? Reconocer que necesitamos mejorar. Si no reconocemos nuestra necesidad, si no conocemos nuestras dificultades, nuestras falencias, nuestras debilidades, no podemos trabajar sobre ellas. Ay, doctor, que me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, me duele acá. Bueno, muéstrame a ver. Efectivamente, le duele en el dedo, porque la herida la tiene en el dedo, pero tú crees que te duele en otras partes porque tú no te conoces a ti mismo. Hasta que tú no reconozcas cuál es tu problema, tú no vas a sanar. Entonces nos libera, conoceremos la verdad y la verdad nos libertará. Vemos el versículo 33, también nos dice: le respondieron: simiente de Abraham somos y jamás hemos servido a nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? O sea, los que habían creído en Jesús le están criticando a Jesús porque Jesús les dice que son esclavos. Nosotros esclavos somos judíos, somos descendientes de Abraham. ¿Qué vamos a ser esclavos? Hombre, ya en la época de Jesús, cuando Jesús está hablando, ya eran esclavos de los romanos. Estaban bajo el yugo romano. Antes de eso, bajo el yugo de los
griegos, porque tuvieron un poquitico con los griegos, luego los asirios, luego los persas, los medos, y para empezar los egipcios. Pues prácticamente siempre han estado bajo el yugo de alguien. Y ellos dicen que nunca han sido esclavos de nadie. ¿Quién se equivocó? ¿Ellos o Jesús? Cuando Jesús les dice que eran esclavos. Sí, aquí había el orgullo religioso. No, yo soy de la iglesia de Son Castelló. ¿Qué me vas a decir que yo soy esclavo si yo soy libre? No, yo soy de la iglesia de MacArthur. Yo soy de la iglesia presbiteriana, de la bautista. Y no, no. Somos orgullosos cuando no reconocemos cuál es nuestro problema. Y estos hombres aquí eran orgullosos por el hecho de sencillamente de creer que por ser linaje de Abraham ya tenían el cielo para sí. El cielo es mío porque yo soy linaje de Abraham. Y Jesús les dice, no, vosotros sois esclavos. Vosotros sois esclavos. Y ellos dicen, no, ¿cómo dices tú que nosotros somos esclavos y somos descendientes de Abraham? Vosotros sois esclavos del pecado. Y el esclavo del pecado, pues, versículo 34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado, es siervo del pecado. Claro, ellos pensaban, también se habían equivocado, fijaos, en el concepto de libertad y de esclavitud. Ellos pensaron que ellos no eran esclavos de nadie porque siempre han sido descendencia de Abraham. Y como descendencia de Abraham, ellos van a reinar sobre la tierra. Y entonces todos se van a someter a ellos. Ese era el concepto que tenían ellos acerca de ser linaje de Abraham. Y Jesús les dice, no, no, no. Seréis verdaderamente libres cuando me conozcáis y permanezcáis en mi palabra. Que es justamente lo que venía diciéndole él antes en los versículos 31 al 33. Jesús le respondió, todo aquel que comete pecado es siervo del pecado. Entonces aquí está la definición de la esclavitud, versículo 34. ¿Sí? Pero con relación al versículo 33, hay gente que se fía, confianza en su herencia. No es que mis padres fueron cristianos y yo soy cristiano porque asisto a la iglesia y entonces ya, con eso ya tengo todo. Pero el hombre natural prefiere confiar en su religión, sus obras o su familia antes que reconocer su propia necesidad de un Salvador. Por eso el versículo 34 Jesús aclara lo que es la definición de la esclavitud. Versículo 34, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que comete pecado es siervo del pecado. El que comete pecado, el que vive en el pecado, es pecador y es esclavo del pecado. ¿Os acordáis que os había dicho que había una palabra, sí, permanecer, menos, sí, permanecer es menos? Jesús respondió, todo aquel que comete pecado es siervo del pecado. El que comete, el que vive en el pecado, el que permanece en el pecado, es esclavo del pecado. Y el siervo, versículo 35, no permanece para siempre, en la casa para siempre. Hay que entender que cuando Jesús dice el siervo, está hablando de la casa del Padre. Está hablando del contexto de Abraham, la casa de Abraham. Ellos son descendientes físicos de Abraham. Jesús también lo es. Pero Jesús está diciéndole, ustedes son siervos del pecado. Yo soy el hijo, el dueño de la casa. Yo soy el que puedo darle libertad. Un siervo lo que puede hacer es, como mucho, promover a otro siervo a una posición mejor. Lo que pasó con José en Egipto. ¿Sí? Estaba mal y lo promovieron a ayudar
como jefe de los carceleros. O sea, es una promoción, pero no fue libre. Quien lo liberó fue el faraón, ¿no? En este caso también, cuando tú, en la época de Jesús, una casa tenía siervos que servían, pero el siervo era siervo. Y el hijo, si el hijo decía, ven acá, tenía que obedecer. Ves allá, tenía que ir y hacer allá. Apártate para acá, vete para allá. El siervo hace lo que su amo le determina. Y Jesús les dice y les aclara, el siervo, el esclavo, no permanece en casa para siempre. Vosotros sois siervos, esclavos. Yo soy hijo. Nosotros éramos siervos y esclavos del pecado y servíamos al pecado. Pero el hijo permanece para siempre. ¿Qué hemos sido hechos nosotros? Nosotros éramos esclavos del pecado, enemigos de Dios, mas hemos sido hechos hijos de Dios. ¿Qué es lo que hace un hijo de Dios? Permanece en la casa. El esclavo no hereda. El hijo hereda. El esclavo no tiene herencia. Entonces, Jesús redefine la libertad en términos espirituales. Todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Un amo cruel, el pecado es un amo cruel, funciona como un tirano que gobierna los pensamientos, ambiciones y placeres. Estamos entregados a nuestros vicios, a nuestros pecados antes de conocer a Jesús, manteniendo al hombre en prisiones de maldad. Tú antes no podías no pecar, vivías en pecado. ¿Y por qué ahora no? Aunque a veces pecas, no permaneces en pecado, ahora a veces pecas, pero ¿cuál es la razón? Porque el Hijo te libertó. Mientras antes de conocer a Cristo vivías en pecado, como dice el versículo 34, el que comete pecado es siervo del pecado. Pero ahora no, ahora tú, que eres creyente, a veces pecas. ¿Y qué pasa cuando pecas? ¿O qué pasa cuando estás en tentación? Ahora eres libre de hacer la voluntad de Dios. Antes no podías hacer la voluntad de Dios. Ahora eres libre en Cristo Jesús de hacer la voluntad de Dios. Antes pecabas porque es lo que hace un siervo del pecado. Pecar. Pero cuando conoces a Cristo, tú puedes decirle al pecado no. La tentación puede estar ahí, pero tú puedes decirle no. Ya no eres esclavo, ya eres libre. Ya puedes decir, no voy a adulterar, no voy a mentir, no voy a hacer tal o cual cosa. ¿Por qué? Porque el Señor me libertó. Ahora soy libre para escoger hacer la voluntad de Dios. Entonces, Jesús nos dice que tú no puedes escapar porque eres esclavo. Pero, versículo 35, y el siervo no permanece en casa para siempre, mas el Hijo permanece para siempre. Aquí Jesús redefine la libertad en términos espirituales. Todo el que comete pecado, esclavo del pecado. Un amor terrible, ¿sí? El pecado es un tirano, ¿sí? Pero Jesús utiliza la analogía del hogar, ¿sí? El de la casa, para diferenciar entre el esclavo y el hijo. La temporalidad del esclavo, ¿sí? El esclavo no tiene derechos permanentes y puede ser expulsado, puede ser hasta vendido a otro amo, ¿sí? Esto representa a aquellos que están en la iglesia, en la casa, pero no son parte de la familia. Tú puedes estar en la iglesia y aún así no ser parte de la familia. Esa es la temporalidad del esclavo. La permanencia del Hijo. Solo el Hijo permanece para siempre y tiene la autoridad
para otorgar un lugar permanente a otros. A veces vemos iglesias que se llenan, luego se vacían, luego se llenan y luego se vacían. El esclavo no permanece para siempre. El Hijo permanece para siempre en la casa del Señor. Así que, versículo 36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y habla aquí verdaderamente libres. Wow. Libertad para obedecer. Antes no podías obedecer, ahora eres libre para obedecer. Esta libertad no es para satisfacer la carne, sino para tener la capacidad de servir a otros en amor y vivir una vida que agrade a Dios. Antes no lo podías hacer, pero ahora lo puedes hacer porque el Señor te ha libertado, te ha dado la capacidad de creer, de obedecer, ¿sí? De estar libre del pecado, de decirle al pecado no. Antes no podías, ahora puedes. Y eso te genera a ti una seguridad eterna. Seréis verdaderamente libres. La libertad que Cristo otorga es propiedad perpetua del creyente. No es una libertad que luego vas a ser esclavizado. No, es una libertad perpetua, eterna. Eres libre eternamente, no solamente del yugo del pecado, de la esclavitud del pecado, sino de la presencia del pecado. Ahora mismo es cierto que pecas y que hay pecado en ti, pero ya no es tu Señor. Ya el pecado no se enseñorea más de ti. Esa es la libertad con la que Cristo nos ha libertado. Y seremos en un futuro libres de la presencia del pecado. Eso es, hermanos, lo que se llama la santificación. Ahora mismo, cuando apenas conocemos al Señor, estamos, con la lucha, ¿no? Estamos vivos, estamos luchando, peleando contra el pecado. Ay, todavía digo esas palabrotas, todavía miento, tengo los malos pensamientos, se me va el ojo por ahí, el rabillo del ojo por ahí, mirando no sé qué cosa. Ay, se me quedó esto en la mano sin querer queriendo y me lo guardo en el bolsillo. Y después viene y dice, uy, no, eso está mal, eso se llama robo en la palabra del Señor. Uy, tengo que devolverlo. Entonces empiezas a tener una lucha al principio, pero ya después, en la medida que tú vas conociendo al Señor, conociendo a su palabra, conociendo al Señor y su palabra, tú vas siendo santificado. En otras palabras, vas dejando de pecar continuamente. Empiezas a pecar menos. ¿No os ha pasado? John Newton decía que él no es lo que quisiera ser a día de hoy, ni lo que debería ser. Pero lo que sí sé que soy es que ya no soy un pecador, ni esclavo del pecado. Ese que cantamos, Sublime Gracia. Entonces, somos libres y estamos siendo santificados por la palabra del Señor. Así que ya no pecamos como pecábamos antes. Pero bueno, si tú todavía sigues pecando como pecabas antes, tienes un problema tienes un gran problema. Tienes que ponerte a paz con Dios, arrepentirte de tu pecado y pedirle a Dios que te fortalezca a través del estudio de su palabra para que dejes de pecar. Y esto, ¿por qué? Porque la verdadera libertad es una propiedad perpetua que le corresponde al creyente y somos liberados de ella, y algún día seremos libres de toda presencia del pecado en nuestra vida, porque estaremos con el Señor, ¿sí? Y nadie que peque estará delante de la presencia del Señor. El Señor odia el pecado y al pecador. No creáis que esa palabra muy bonita, Dios odia mi pecado pero no me odia a mí. No, mira, Dios odia el pecado, pero Él no va a lanzar tu pecado al infierno. Como tú no te arrepientas, te va a lanzar a ti con tu pecado al infierno. El infierno no es para el pecado, el infierno es para el pecador.
¿vale? Entonces, el pecado en sí mismo es malo. El pecador que no se arrepiente de su pecado está transgrediendo la voluntad de Dios. Está diciéndole a Dios, a mí, tú, Dios, y tus leyes me importan nada. Entonces estás siendo autosuficiente. Te estás creyendo que eres autosuficiente ante aquel que te da la respiración, te da la vida sencillamente porque es misericordioso. Entonces, Jesús confronta la raíz de la hostilidad, versículos 37 y 38, porque hay hostilidad. Ellos dijeron que eran supuestamente, versículo 36, a los judíos que habían creído en él, versículo 31, a los judíos que habían creído en él. Al Jesús hablar, muchos judíos creyeron en él, versículo 31, a los judíos que habían creído en él, Jesús les dice que son esclavos del pecado y que necesitan ser libertados por el Hijo. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ellos dicen, si nosotros somos descendientes de Abraham, somos la crema innata, heredaremos el mundo y esto es nuestro y todo el mundo nos va a servir. Isaías 60. Pasa que no entendieron, no conocían la verdad, tenían una versión torcida de la realidad. Tenían una versión torcida de Jesús como levantado. Ellos pensaban que era un rey y lo era, pero no era el rey que ellos esperaban. Era el rey que Dios había prometido. Liberación de la esclavitud del pecado. Y luego sí, herencia de la tierra. Porque todo esto será nuestro algún día, cuando el Señor así lo quiera. Entonces Jesús, el versículo 37 y 38, para ir terminando, confronta la raíz de su hostilidad. La palabra rechazada, aunque son descendientes físicos de Abraham, intentan matar a Jesús porque su palabra no haya cabida, no tiene permanencia en ellos, en sus corazones. Esa palabra en griego es meno, permanecer, estar, recibir. Si vosotros permaneciereis en mí, seréis mis discípulos. Seréis libres, ¿no? Seréis mis discípulos. Ustedes, mi palabra no haya cabida en ustedes. Mi palabra no permanece en ustedes. El verdadero discípulo, aquel que permanece en el Señor y en su palabra. El falso discípulo es aquel que no permanece en el Señor ni en su palabra, porque la palabra de Dios no haya cabida en el corazón. Dos fuentes distintas. Jesús habla lo que ha visto cerca del Padre. Cerca, no acerca de, sino cerca, pegado al Padre. En pros, le dice, en pros. La palabra es de cara a cara con Dios. ¿Sí? Y mientras los judíos actúan según lo que han oído de su propio Padre. Jesús habla y ellos hablan de lo que... Jesús habla acerca de lo que ve, ellos hablan de lo que oyen acerca del pecado y la mentira del Padre, evidenciando que la verdadera paternidad espiritual se demuestra por las acciones de la obediencia y no por la genealogía, que era lo que ellos estaban pensando. Somos hijos porque somos genealógicamente descendientes de Abraham. Y Jesús dice, no. Sois hijos si creéis en mí. Si no creéis en mí, no sois hijos. Y para terminar, la verdadera libertad comienza con el reconocimiento de nuestra esclavitud. Somos esclavos del pecado. Pero cuando reconocemos que somos esclavos del pecado, ahí podemos empezar a trabajar. Jesús empieza a formar un carácter nuevo en nosotros cuando reconocemos que somos esclavos del pecado. Si hoy te alimentas de Cristo y permaneces en su palabra, verdaderamente serás libre de la culpa, del poder del pecado y de la condenación eterna. Quiero terminar con con Gálatas 3, 28.
Gálatas 3:28 dice así: no hay judío ni griego. O sea, no hay judío ni extranjero. No hay siervo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendencia de Abraham sois, y herederos conforme a la promesa. Es hermoso reconocerse como hijo de Dios, porque el hijo queda en casa, el esclavo no. El esclavo puede ser vendido, pero el hijo permanece para siempre. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos permita reconocer a Jesús como el verdadero Hijo de Dios. Amén. Amén. Vamos a ponernos